Los hijos de Lir. El viento soplaba con dulzura sobre las colinas verdes de Connacht. Las nubes, lentas y suaves, parecían deslizarse apenas por encima de las cimas, como si también ellas quisieran descansar. Entre los brezos, las flores silvestres se mecían al ritmo del viento, y los lagos, antiguos como la memoria del mundo, reflejaban el cielo con una calma azulada. En aquel tiempo remoto, cuando los Tuatha Dé Danann aún reinaban sobre Irlanda, existía un señor de noble linaje llamado Lir. Era alto, de mirada clara y profunda, como las aguas del lago de Rabarrach, y su casa se hallaba rodeada de bosques donde el ciervo y el lobo convivían bajo la protección de los dioses antiguos. Lir era amado y respetado entre los suyos, aunque una sombra de soledad lo acompañaba. Su esposa, Aob, la más bella de las hijas de Bodb-Dearg, el rey supremo de los dioses, había llenado su vida de música y ternura. Juntos habían tenido 4 hijos. Fionnuala, la mayor, de voz pura y mirada sabia. Aod, valiente y curioso. Y los gemelos, Fiachra y Con, que reían siempre al mismo tiempo, como si compartieran un solo corazón. Pero la dicha es frágil incluso para los dioses. Una mañana gris, cuando los lirios del lago aún guardaban rocío en sus pétalos, Aob enfermó. Nadie supo qué mal la alcanzó. Ni druida ni sanador pudo salvarla. Y en el silencio de la casa, Lir quedó solo con sus hijos y su tristeza. Durante largo tiempo, el sonido de la flauta dejó de oírse en sus salones. Solo las risas de los niños devolvían un poco de vida al aire. Y así habría continuado si no fuera por la intervención de Bodb-Dearg, el rey de los Tuatha Dé Danann, que al ver la pena de su yerno quiso aliviarla. Envió entonces a una de sus otras hijas, a Oife, a la casa de Lir, para que fuese su nueva esposa. Era hermosa también, pero su belleza tenía un brillo más frío, como el de una estrella distante. Al principio, mostró bondad hacia los niños y compartió las comidas con ellos bajo la gran encina del patio. Pero pronto comenzó a sentir celos de su alegría, de la devoción con que Lir los miraba, de la manera en que el mundo parecía girar solo alrededor de esas 4 pequeñas almas. Al caer una tarde de otoño, cuando los pájaros buscaban refugio y el aire olía a hojas húmedas, Aoife tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de Irlanda. «Venid conmigo», les dijo con una sonrisa dulce. «Vamos a visitar a vuestro abuelo Bodb-Dearg. El lago os llevará parte del camino, y allí os esperarán doncellas con coronas de flores». Los niños la siguieron, confiados, subiendo al carruaje que crujía bajo la bruma. Atravesaron bosques y ríos hasta llegar al lago de Rabarrach, cuyas aguas espejeaban bajo la luz gris del amanecer. Allí, Aoife ordenó detenerse. «Bajad, pequeños», dijo suavemente. «Juguemos un momento antes de seguir el camino». Fionnuala fue la primera en notar el temblor en la voz de su madrastra. «Tía Aoife, ¿por qué lloras?», preguntó, acercándose. La mujer la miró, y sus ojos ya no eran ojos humanos. En ellos brillaba el fulgor de una magia antigua y terrible. Alzó su vara de tejo, la misma con la que los druidas trazaban los círculos de poder, y con voz temblorosa pronunció palabras que parecían surgir del viento mismo. «Que seáis como el agua que nunca se aquieta, que vuestras voces sean las del aire y vuestro hogar el lago. Así será por 900 años». Una ráfaga de luz blanca los envolvió. Cuando se disipó, en el lugar donde estaban los hijos de Lir, solo había 4 cisnes de plumaje brillante. Sus voces, sin embargo, no desaparecieron. «Aoife, ¿qué nos has hecho?», graznó Fionnuala con el corazón roto. Pero Aoife, al ver su obra, sintió un frío tan hondo que su propia magia la castigó.
Su piel palideció como la luna y su alma quedó marcada para siempre. «No puedo deshacerlo», susurró, «pero os concederé un don. Conservaréis la voz y el pensamiento humanos. Podréis cantar, y vuestros cantos traerán paz a quienes los escuchen». Y así los dejó, batiendo las alas sobre el lago, mientras el día se oscurecía en torno a ellos. Cuando Lir descubrió lo sucedido, cabalgó hasta el lago con el corazón desgarrado. «Fionnuala, Aod, Fiachra, Con», clamó desde la orilla. Y entonces los cisnes se acercaron, flotando como sombras blancas. «Padre, estamos aquí», dijo Fionnuala, con voz que parecía un eco del viento sobre el agua. El hombre cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaron con las olas. Durante días y noches permaneció junto a ellos, hablándoles, cantándoles, prometiendo que jamás los olvidaría. Y el rumor de su dolor se extendió por toda Irlanda, hasta llegar al palacio de Bodbdearg, que al saber la verdad desterró a Aoife y la condenó a vagar sin forma por los aires, prisionera de su propio hechizo. Así comenzó el largo viaje de los hijos de Lir. Durante 300 años habitaron el lago de Rabarrag, donde las nieblas eran suaves y las colinas les daban abrigo. Allí aprendieron a cantar canciones que calmaban el sueño de los hombres, melodías que aún, dicen, pueden oírse al caer la tarde. Pero el tiempo de los dioses no es el de los hombres, y su destino los llevaría más lejos. Una mañana, el viento cambió de dirección, trayendo olor a mar y espuma salada. Fionnuala comprendió que su tiempo en aquel lago había terminado. «Hermanos», dijo con dulzura, «debemos volar al norte, hacia el mar de Moyle. Allí pasaremos los siguientes 300 años». Y juntos emprendieron el vuelo, dejando atrás el hogar de su infancia, el eco de su padre llamándolos, y la música de los juncos al rozar el agua. El aire se volvió frío, el paisaje se desnudó de color, y la soledad del mar comenzó a rodearlos. El mar de Moyle se extendía ante ellos como una planicie inmensa de plata y sombras. Entre Irlanda y Escocia, las olas golpeaban con una fuerza que parecía el pulso del mundo. El viento, cargado de sal y de antiguos susurros, se arremolinaba entre los acantilados, y el cielo, tan vasto, apenas distinguía el límite entre la nube y el agua. Los hijos de Lir volaron durante días, hasta hallar un refugio entre las rocas. Allí, entre la espuma y los ecos del mar, comenzaron su segunda vida. El primer invierno llegó sin aviso. El aire se volvió tan frío que las alas se les cubrieron de escarcha, y el mar rugía con furia bajo la luna. Pero Fionnuala, siempre serena, los mantenía juntos. Les enseñó a refugiarse bajo las olas cuando el viento se volvía insoportable, y a buscar las corrientes cálidas que subían del sur. «Recordad», decía cada noche, «esto no durará para siempre. Nuestra alma sigue siendo la misma, y la canción que llevamos dentro nos mantendrá a salvo». AODH, el mayor de los varones, era valiente. Nadaba lejos, explorando los islotes, y regresaba siempre con historias. De focas que cantaban al amanecer, de peces que brillaban como estrellas bajo el agua, de gaviotas que conocían los secretos del viento. Los gemelos, Fiachra y Con, eran inseparables. Volaban uno junto al otro, moviendo las alas al mismo ritmo, y sus juegos al atardecer parecían coreografías antiguas, escritas por el propio mar. Fionnuala, sin embargo, llevaba en su pecho un silencio profundo. En los días más serenos, cuando el sol teñía el agua de oro, sentía un leve consuelo. Era el recuerdo de su padre, de su hogar, de aquella vida humana que parecía un sueño ya lejano. A veces, el rumor del mar se confundía con voces. En el crepúsculo, creía escuchar el nombre de Lir viajando con el viento, y entonces sus ojos se nublaban, no de lluvia,
sino de añoranza. Pasaron los años y los hombres comenzaron a olvidar los nombres de los Tuatha Dé Danann. Los nuevos pobladores de Irlanda levantaban aldeas de piedra, encendían hogueras en las montañas y contaban historias al calor del fuego. Pero aún en las noches más tranquilas, algunos pescadores juraban haber escuchado un canto lejano que hacía dormir a las olas. Ese canto era el de los hijos de Lir. Una noche, una tormenta cayó sobre el mar con tal violencia que parecía querer borrar el mundo. Las olas se alzaron como montañas y los truenos se mezclaron con el rugido del viento. «Fionnuala», gritó Conn, luchando por no perder el equilibrio. «Las olas nos arrastran». «Juntaos a mí», ordenó ella. «Formemos un círculo». Y los 4 cisnes se unieron, pegando sus cuerpos bajo la lluvia helada, formando una sola figura blanca en medio del caos. El viento los empujó hacia el norte, donde el mar era aún más oscuro. Por un instante creyeron que el fin había llegado, pero cuando el amanecer se abrió paso entre las nubes, un arco de luz se tendió sobre ellos. El mar se aquietó y la calma volvió como si los dioses hubieran oído su plegaria. Los años siguientes fueron de quietud. Se acostumbraron al ritmo del mar, al cambio de estaciones, al canto de las focas. Fionnuala solía entonar melodías antiguas para consolar a sus hermanos, canciones que hablaban de colinas verdes y de cabañas donde ardía el fuego del hogar. Así pasaron los siglos. Los montes se erosionaron, los hombres cambiaron sus armas y nuevas lenguas comenzaron a oírse en las costas. Pero los hijos de Lir seguían allí, flotando sobre las olas, guardianes del tiempo y del recuerdo. Hasta que un día, una corriente cálida llegó desde el oeste. Traía consigo olor a tierra y a flores. Fionnuala supo que su estancia en el mar de Moil había terminado. «Ha llegado el momento de ir al oeste, mis hermanos», dijo con voz suave. «Nos esperan en las aguas de Irrus Domnann, donde se ponen los soles. Allí pasaremos los últimos 300 años». El viaje fue largo. Sobrevolaron islas desiertas y costas donde los hombres ya habían erigido fortalezas de piedra. En algunas playas escucharon campanas. No eran las campanas de los druidas, sino unas más suaves, más humildes. Fionnuala sintió un estremecimiento. El mundo había cambiado. Cuando al fin alcanzaron el oeste, las aguas los recibieron con calma. Eran mares más dulces, de color verde jade. Allí, los hijos de Lir hallaron un pequeño islote cubierto de hierba y flores blancas. Decidieron quedarse. El tiempo siguió su curso, pero ya no contaban los años. A veces, sobre el horizonte, veían luces que no eran de los dioses, sino de aldeas humanas. Escuchaban campanas y voces nuevas que hablaban de amor, perdón y esperanza. Una tarde, mientras el sol descendía lentamente, Fionnuala vio una figura en la costa. Era un hombre vestido con una túnica sencilla que llevaba una cruz tallada en madera. Se acercó sin miedo, pues su corazón sintió paz. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», dijo el hombre al verlos. «¿Quiénes sois, criaturas tan hermosas y tristes?» Fionnuala respondió con voz humana, aunque venía de su garganta de cisne. «Somos los hijos de Lir, condenados por un hechizo antiguo. Hemos vivido en agua y viento durante 900 años». El monje, conmovido, les hizo la señal de la cruz. «Entonces, el tiempo de vuestro dolor ha terminado. Venid, que el mundo ha cambiado. Ya no hay dioses que exijan castigos tan largos». Sus palabras parecieron abrir una puerta invisible. Una luz blanca los envolvió, cálida y serena. Las plumas comenzaron a caer como copos de nieve, y bajo ellas, lentamente, los 4 recuperaron su forma humana.
Eran viejos, tan viejos que sus cuerpos parecían hechos de luz, pero sus ojos brillaban con la inocencia de los primeros días. Fionnuala miró el mar una última vez. «Nuestro hogar siempre estará en las aguas y en el canto del viento», susurró. «Pero al fin podemos descansar». El monje los cubrió con mantos y los llevó a su iglesia, donde los 4 se durmieron al caer la noche, y sus almas partieron juntas como cisnes al amanecer. Desde entonces dicen que cada vez que el viento pasa sobre los lagos de Irlanda, se puede escuchar un eco lejano, una canción suave que calma el corazón. Son los hijos de Lir, recordando al mundo que incluso en la tristeza hay belleza y que toda pena, algún día, se convierte en paz. El amanecer que siguió a aquella noche fue de una calma sobrenatural. El mar estaba tan quieto que parecía un espejo, y el cielo, teñido de un rosa suave, reflejaba la pureza del descanso que los hijos de Lir habían alcanzado. En la iglesia humilde donde el monje los había llevado, aún flotaba un perfume leve, mezcla de sal marina y flores de brezo. El monje, cuyo nombre era Aedan, despertó temprano y fue a orar. Cuando se acercó al altar, vio los cuerpos serenos de Fionnuala, Aodea, Fiachra y Con, envueltos en luz. No parecían dormidos, sino transformados. En torno a ellos, una bruma dorada se alzaba suavemente, y en el aire se oía un leve murmullo de alas. Aedan cayó de rodillas. No lloró, sonrió con humildad. «El mundo ha cambiado», susurró, «pero vuestra historia no será olvidada». Mandó levantar una cruz de piedra junto a la costa, para que todo aquel que pasara recordara la dulzura y la pena de aquellos que fueron cisnes durante siglos. Sobre la piedra grabó con sus propias manos unas palabras sencillas: «Aquí descansan los hijos de Lir, que enseñaron al mar a cantar». Los aldeanos comenzaron a llegar desde los poblados cercanos, atraídos por los rumores. Algunos traían flores, otros simplemente guardaban silencio frente al mar. En las noches tranquilas, cuando el viento soplaba del norte, las mujeres juraban escuchar un canto tenue que adormecía a los niños y calmaba los corazones inquietos. Aedan, que ya era anciano, solía sentarse frente al lago y contar a los visitantes la historia de los 4 hermanos. Pero no la narraba como una tragedia, sino como una lección de amor que trasciende el tiempo. No fueron castigados, sino elegidos, decía en voz baja. En su canto se guardó la memoria de lo que el mundo fue antes de que los hombres olvidaran escuchar. Y así, poco a poco, la historia de los hijos de Lir se convirtió en una canción. Los bardos comenzaron a incluirla en sus relatos, con arpas que lloraban notas suaves. Los niños aprendían los nombres: Fionnuala, Aodeach, Fiachra, Con, y los repetían en las oraciones del crepúsculo para atraer los sueños buenos. Pasaron los siglos, los castillos se alzaron y se desmoronaron, las religiones cambiaron de forma, y los caminos de Irlanda se poblaron de viajeros y buscadores. Pero el eco del canto nunca se perdió. Dicen que en ciertas noches, cuando el cielo se cubre de niebla y el agua se vuelve plata, 4 cisnes descienden desde el norte. Vuelan juntos sobre los lagos, rozando el agua con sus alas, dejando tras de sí un hilo de luz. Nadie puede seguirlos con la vista por mucho tiempo, porque desaparecen entre la bruma justo cuando el primer rayo del amanecer toca el horizonte. Algunos creen que son solo el reflejo del viento, pero los ancianos aseguran que son las almas de los hijos de Lir, que regresan de tanto en tanto a velar por Irlanda. Y cuando el aire trae su canto, incluso los animales del bosque detienen su paso, y el mundo parece dormirse durante un instante.
El canto habla de amor, de pérdida y de perdón. Pero sobre todo, habla de esperanza. Fionnuala fue siempre el alma de aquel grupo, y su voz se volvió símbolo de fortaleza. A través de los siglos, las mujeres irlandesas cantaron su nombre cuando esperaban el regreso de los marineros o cuando cuidaban a sus hijos junto al fuego. Aodeche, el valiente, se convirtió en emblema de coraje ante la adversidad. Los jóvenes lo invocaban antes de emprender un viaje, recordando su fuerza frente a las tormentas. Los gemelos, Fiachra y Con, representaron la unión fraternal, la armonía entre lo semejante. En los monasterios del norte, los monjes solían iluminar manuscritos con 2 cisnes entrelazados, en honor a ellos. Y aunque la leyenda se fue llenando de adornos con el paso del tiempo, en el fondo de cada versión permanecía el mismo mensaje: que el amor verdadero no se rompe, ni siquiera cuando cambia de forma, que la voz del alma puede sobrevivir al tiempo, al agua y al silencio. Una tarde de verano, muchos siglos después, un niño pastor descansaba junto al lago de Rabarag. El aire era tibio y las libélulas bailaban sobre el agua. De pronto, un sonido lejano llegó hasta sus oídos. No era viento, ni era el murmullo de los juncos. Era una melodía, suave, como si alguien cantara en un idioma antiguo. El niño se incorporó, mirando hacia el centro del lago. Allí, en la distancia, creyó ver un destello blanco moviéndose lentamente sobre la superficie. «Madre», dijo luego al regresar a su aldea, «oí cantar al lago». Ella sonrió con ternura. «Entonces escuchaste a los hijos de Lir», respondió. «Ellos cuidan de quienes tienen oídos para la música del mundo». Y desde aquel día, cada vez que el niño pasaba junto al agua, inclinaba la cabeza en señal de respeto, convencido de que, más allá del velo del tiempo, 4 almas puras aún vigilaban los valles y las costas de Irlanda. Así terminó, y nunca terminó, la historia de los hijos de Lir. Porque las verdaderas leyendas no mueren, se disuelven en el aire, se mezclan con la lluvia, se esconden entre los juncos y vuelven en forma de susurro. Si alguna vez paseas por un lago irlandés al atardecer, guarda silencio un momento. Escucha el rumor del viento. Si oyes un canto lejano, suave y claro, no temas. Son los hijos de Lir, que aún cantan para que el mundo recuerde la paz. Y cuando cierres los ojos, el sonido del agua será su voz. Una voz que no pertenece ni al pasado ni al futuro, sino al sueño eterno de Irlanda. La dama de Grianán Ailíg. Al norte de Irlanda, donde las colinas ondulan como olas dormidas y el aire huele a brezo y a mar lejano, se alza una colina solitaria. En su cima, los antiguos levantaron un anillo de piedra tan antiguo que parece haber nacido del mismo corazón de la tierra. Ese lugar se llama Grianán Ailíg, el sol de Aileach, y su nombre guarda ecos de siglos y de reyes, de batallas y juramentos, pero también de una presencia más antigua que la memoria de los hombres, la dama del Grianán. Cuando el sol desciende hacia el oeste, tiñendo el cielo de ámbar y de fuego, y las sombras se alargan sobre el valle de Inishowen, algunos pastores dicen que han visto una figura moverse entre las piedras. Dicen que lleva un vestido blanco que flota como la niebla sobre la hierba y que su cabello, tan dorado como el lino al sol, parece encenderse con los últimos reflejos del día. Dicen que sus pasos no hacen ruido y que a veces se escucha una música lejana, dulce y triste, como si una arpa tocara sola entre las piedras. Esa es la dama. Algunos la llaman Eithne, otros Aine o Graine, pues en Irlanda los nombres se entrelazan y cambian como los caminos del viento, pero todos saben que pertenece al lugar. Ella es el espíritu guardián del Grianán,
la que ha velado por él desde antes de que los reyes de Aileach nacieran y murieran, desde que los dioses aún caminaban entre los hombres. Muchos siglos atrás, cuando Irlanda era un tapiz de tribus y linajes, y los Tuatha luchaban por las colinas y los lagos, el Grianán no era solo piedra, era un trono de poder. Desde allí gobernaban los reyes del norte, los descendientes de Nial na Oyalak, el de los 9 rehenes. Se decía que mientras el Grianán permaneciera en pie, el linaje de Aileach no caería jamás. Pero incluso las fortalezas de piedra más antiguas guardan secretos más profundos que la guerra. Los ancianos de Inishowen contaban que, antes de los reyes, allí habitaba un pozo sagrado, un pozo de sanación que alimentaba los arroyos del valle. 3 dioses tutelares, los Dagda, los Tuatha de Danann y una doncella solar llamada Aine de la Luz, lo protegían. De ella se decía que podía traer la abundancia a la tierra o retirarla si el corazón de los hombres se tornaba cruel. Cuando llegaron los mortales, construyeron el Grianán sobre aquel pozo, encerrando la fuente y su poder. Y Aine, la doncella de la luz, fue olvidada, pero no del todo. En las noches de luna llena, cuando el viento arrastra el canto de las piedras, algunos han oído su lamento. Otros han sentido una presencia suave, como una brisa que acaricia el rostro, y una voz que susurra palabras antiguas en el irlandés que ya nadie recuerda. Hubo un tiempo, dicen, en que un joven príncipe del norte subió a la colina en busca de consejo. Era un muchacho noble y de corazón puro, llamado Fergus mac Airc, heredero de Aileach. Había oído hablar del espíritu que moraba entre las piedras y subió en la noche, cuando el cielo era una cúpula de estrellas sobre el mar oscuro. Allí, en el centro del anillo, la vio. La dama estaba de pie junto al pozo cubierto, su rostro sereno, sus ojos tan claros que reflejaban la luna. ¿Eres tú quien vela por este lugar?, preguntó él sin miedo. Soy la que fue y la que sigue siendo, respondió la dama con voz como agua que fluye. ¿Por qué vienes, hijo de hombres? Fergus se inclinó ante ella. Vengo a pedir sabiduría. Los reinos del norte se preparan para la guerra. Dicen que mi destino es luchar, pero yo temo que la ambición nos destruya. La dama guardó silencio largo rato. El viento soplaba suave y el resplandor de la luna hacía brillar las piedras como plata. Los hombres buscan poder, dijo al fin, pero olvidan el equilibrio. El Grianán fue erigido sobre la fuente de vida, y su fuerza depende de la armonía entre el mundo visible y el invisible. Si tu linaje gobierna con justicia y compasión, el sol de Aileach seguirá brillando. Pero si tus herederos olvidan el respeto a la tierra y a sus espíritus, las piedras se vaciarán de luz, y el Grianán será solo un recuerdo. El joven inclinó la cabeza, y cuando volvió a mirar, la dama había desaparecido. Desde aquella noche, Fergus gobernó con sabiduría. Se decía que cada amanecer subía a las murallas del Grianán y ofrecía una copa de agua al sol naciente en honor de la dama. Y mientras lo hizo, la tierra floreció. Pero los siglos pasaron y los hombres olvidaron las viejas promesas. Los reyes de Aileach comenzaron a luchar entre sí. El Grianán fue asediado, destruido, reconstruido y abandonado. Las colinas se cubrieron de silencio y solo el viento siguió subiendo hasta la cima. Dicen que entonces la dama lloró. Lloró tanto que sus lágrimas volvieron a llenar el pozo sagrado bajo las piedras, y que desde entonces, cuando la niebla cubre la colina, su figura se aparece, triste y serena, mirando hacia el oeste, donde el sol se hunde en el mar. Algunos creen que aún espera.
que aguarda el día en que los hombres recuerden las viejas palabras y restauren el equilibrio. Otros dicen que su llanto es el rocío de la mañana, que su cabello es la bruma y que su voz se escucha en el rumor de los juncos cuando el viento sopla del Atlántico. Y así, siglo tras siglo, la leyenda de la dama de Grianán Ailig se ha mantenido viva, suave como un eco, invisible pero presente, como si la propia tierra la respirara. Hay noches en que el cielo despejado permite ver la Vía Láctea extendida sobre las ruinas del fuerte. Entonces, si uno escucha con el corazón abierto, puede sentir algo más profundo que el silencio, un pulso antiguo, un suspiro dorado que atraviesa el tiempo. Porque el Grianán no es solo piedra, es memoria. Y la dama que lo habita no es un fantasma que atormente, sino una guardiana que recuerda. Con el paso de los siglos, el Grianán se convirtió en ruina. Invasiones nórdicas arrasaron el norte de Irlanda, y las torres de piedra que un día reflejaron el amanecer fueron cubiertas por el musgo y el silencio. Sin embargo, los aldeanos del valle nunca dejaron de mirar hacia la colina con respeto. La llamaban An Grianán na Em Ban Si, el refugio de la mujer del más allá. En las noches de Samhain, cuando el velo entre los mundos se adelgaza y las almas de los antiguos cruzan de un lado a otro, los viejos del pueblo subían en procesión hasta la cima. No llevaban antorchas, solo lámparas de aceite, y las colocaban entre las piedras para honrar a la dama. Nadie hablaba alto. Nadie se atrevía a mirar directamente al centro del anillo. Se decía que, si ella estaba complacida, una brisa cálida recorrería el círculo y la llama de las lámparas no se apagaría. Los niños escuchaban esas historias con los ojos muy abiertos. En las casas, al calor del fuego, las abuelas narraban la historia de cómo la dama había sido en vida una hija de los dioses, nacida del resplandor del sol. Su nombre, decían, provenía de Grian, sol, y que había amado tanto a la tierra que eligió permanecer en ella cuando su pueblo se marchó a los reinos invisibles. Otros, sin embargo, contaban una versión distinta, que la dama era una princesa mortal, encerrada en el Grianán, por un encantamiento que solo la bondad humana podría romper. Sea cual fuera la verdad, el misterio de su existencia unía ambas historias, divina y humana, como si Irlanda misma respirara a través de su leyenda. Hubo un invierno particularmente duro, tan frío que los lagos se helaron y las ovejas murieron entre la nieve. En ese tiempo vivía en el valle una joven llamada Mara Ní Donchada, pastora de cabellos negros y ojos verdes como las colinas después de la lluvia. Su familia había perdido casi todo: el rebaño, las tierras, incluso la esperanza. Una noche, mientras cuidaba el último grupo de ovejas cerca del arroyo, vio una luz en lo alto del Grianán. Al principio creyó que era un fuego de pastores, pero la luz era demasiado suave, demasiado dorada, y parecía flotar por encima de las piedras. Sin pensarlo, comenzó a subir la colina. El viento helado golpeaba su rostro, pero algo dentro de ella la guiaba, una certeza silenciosa. Cuando llegó a la cima, el aire era más templado. La nieve no cubría el círculo, como si el lugar respirara su propio clima. Y allí, entre las sombras, la vio. La dama se alzaba junto al pozo, su vestido blanco resplandeciendo con un fulgor casi lunar. Su rostro irradiaba serenidad, y sus ojos, azules como los cielos de verano, miraban a Mara con una mezcla de ternura y antigua tristeza. «Has venido cuando pocos se atreven», dijo la dama con voz que parecía acariciar el aire. «¿Por qué me buscas?» Mara cayó de rodillas, sin poder apartar la vista. «No te busco a ti, señora», susurró.
Busco consuelo. Mi pueblo muere de hambre. La tierra está fría y seca. Los campos no dan fruto. El silencio se extendió unos segundos. Solo se oía el murmullo del viento. El equilibrio se ha roto, dijo al fin la dama. Los hombres olvidaron la promesa. El agua del pozo duerme, y mientras duerma, el norte seguirá padeciendo. Mara alzó la mirada. ¿Qué puedo hacer yo? No soy reina ni sabia, solo una pastora. La dama sonrió. A veces, el corazón más humilde es el único que puede despertar la fuente. Debes ofrecer algo puro, algo nacido del amor, no del deseo de poder. De sus manos se desprendió una luz suave y un pequeño cuenco de piedra emergió del suelo. En su interior había una gota de agua que brillaba como un diamante. «Lleva esta gota al arroyo de tu valle», le dijo. «Viértela allí al amanecer. Si tu corazón es sincero, la fuente volverá a fluir y la tierra renacerá. Pero recuerda, no hables de esto con nadie, o el don se disipará». Mara tomó el cuenco con cuidado. El calor que emanaba era reconfortante, como el fuego del hogar. «Lo haré, mi señora», susurró. Cuando volvió la vista, la dama había desaparecido. Solo quedaba la neblina girando sobre el pozo y una fragancia de flores que no crecen en invierno. La muchacha descendió en silencio y llegó a su cabaña antes del amanecer. Guardó el cuenco bajo su capa y esperó la primera luz del día. Entonces caminó hasta el arroyo, cuyas aguas estaban heladas. Con manos temblorosas, vertió la gota en el cauce. Al principio no ocurrió nada. Luego, una corriente cálida comenzó a brotar del fondo, derritiendo el hielo. En pocos instantes, el agua volvió a correr, clara y viva. Los animales que aún quedaban se acercaron a beber, y el sonido del agua se mezcló con un canto de pájaros que nadie había oído desde hacía meses. Mara sonrió, y por un momento creyó escuchar una voz lejana que decía: «El equilibrio retorna». Esa primavera, los campos reverdecieron. Las flores cubrieron las laderas y el aire se llenó de abejas. El pueblo volvió a reír sin saber qué milagro los había salvado. Solo Mara, en silencio, cada amanecer dejaba un puñado de flores en el arroyo, en agradecimiento a la dama del Grianán. Con los años, la historia se volvió canción. Los bardos la contaban junto a las chimeneas. La joven pastora que habló con el espíritu solar, la gota de vida que despertó la tierra dormida, y la dama que aún vela por los suyos. Pero como todo en Irlanda, las leyendas nunca mueren del todo. A veces, cuando el sol se oculta tras las colinas y el cielo se enciende en oro, un reflejo luminoso se alza sobre el Grianán. Algunos dicen que es solo el juego de la luz en la piedra. Otros, que la dama sigue allí, observando, sonriendo al ver que su tierra sigue viva. Y aún hay quien afirma que, si subes en silencio y dejas flores frescas sobre el muro, una brisa cálida te rozará la mejilla, y una voz antigua susurrará tu nombre, bendiciéndote con la paz de los siglos. Porque el Grianán Ailig no es solo una ruina, es el corazón del norte, un eco del tiempo en el que los hombres y los espíritus caminaban juntos, cuando la palabra aún tenía poder y la luz respondía al amor. Y la dama sigue allí, invisible para los ojos impacientes, pero siempre presente para quien escucha con calma el lenguaje del viento. Con el paso de los siglos, la historia de Mara y la dama se fue convirtiendo en leyenda, y la leyenda en susurro. Los viejos bardos morían, y los nuevos cantaban canciones de reyes y batallas. Sin embargo, entre las colinas de Donegal, las madres aún contaban a sus hijos que el Grianán era un lugar sagrado, y que quien subía allí con un corazón puro nunca regresaba con las manos vacías.
Llegó el tiempo en que los monjes cristianos comenzaron a levantar iglesias de piedra sobre los viejos túmulos. Buscaban borrar el recuerdo de los antiguos dioses, pero Irlanda es tierra de memoria profunda, y en cada muro de iglesia quedaba siempre un eco de lo anterior, una piedra del Grianán, una cruz grabada sobre un símbolo solar, una historia que nadie se atrevía a desmentir del todo. En un monasterio junto al fiordo de Lough Swilly vivía un joven escriba llamado Brannan Mac Ruaidhri. Era un muchacho curioso, silencioso, y tenía un don para escuchar los rumores del viento. Pasaba horas copiando manuscritos, pero en las noches, cuando el resto dormía, subía hasta las colinas para contemplar la luz del Grianán a lo lejos. A veces veía destellos sobre las piedras, como si un fuego invisible las recorriera. Una noche de verano, mientras el cielo resplandecía con miles de estrellas, decidió subir hasta la cima. El camino estaba cubierto de flores de brezo y el aire olía a miel. Brannan llevaba consigo una lámpara de aceite y un cuaderno, con la esperanza de encontrar inspiración para sus crónicas. Pero al llegar al círculo de piedra, la lámpara se apagó sin viento. El silencio era tan profundo que pudo oír el latido de su propio corazón. Entonces, una música suave comenzó a llenar el aire. Notas de arpa, lentas y claras, que parecían nacer del suelo mismo. Brannan sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero no de miedo, sino de asombro. Y allí estaba ella, la dama de Grianán Aillig, radiante bajo la luna, su silueta blanca iluminando las piedras como si fuesen de plata. «Has venido con respeto», dijo sin mover los labios. «El viento me ha traído tu nombre». Brannan se arrodilló, sin saber si debía rezar o callar. «He oído hablar de ti, mi señora. En los manuscritos te llaman espíritu pagano, pero los ancianos te llaman protectora. He venido a saber la verdad». La dama lo observó en silencio. Sus ojos eran claros, llenos de una sabiduría que dolía. «Ni diosa ni fantasma soy. Fui guardiana del equilibrio cuando los hombres y la tierra hablaban el mismo idioma. Pero cuando erigieron muros de fe y olvidaron escuchar, mi voz se volvió eco». Brannan bajó la cabeza. «¿Por qué sigues aquí, entonces, si el mundo cambió?» Ella extendió la mano y un resplandor dorado envolvió el pozo en el centro del círculo. «Porque el sol sigue naciendo y el amor que protege no desaparece. Mientras alguien recuerde, aunque sea una sola alma, la luz permanece». El joven sintió que las palabras se grababan en su mente como fuego. Quiso escribirlas, pero su cuaderno se humedeció. No por lluvia, sino por una lágrima que caía de los ojos de la dama. «¿Lloras, señora?», preguntó con voz temblorosa. «Lloro por lo que los hombres olvidaron», respondió ella. «No hay poder más grande que la ternura, y sin embargo, es lo primero que abandonan». Brannan alzó la vista. La dama extendió la mano y una gota de luz cayó sobre su frente. «Lleva esto contigo», dijo. «Cuando regreses al monasterio, escribe no solo de reyes ni de batallas. Escribe también del silencio y del amor que sostiene la tierra. Hazlo con palabras suaves, como si fuesen pétalos sobre el agua». El joven asintió. Cuando volvió la mirada, la dama había desaparecido, pero la piedra central del Grianán brillaba con un fulgor tenue, y en su mente resonaban todavía las notas del arpa invisible. Brannan regresó al monasterio con el corazón encendido. Esa misma noche comenzó a escribir. Sus textos hablaban de la unión entre el cielo y la tierra, de la bondad como fuerza eterna, de la música que brota del alma cuando el hombre escucha al mundo. Los monjes lo miraban con recelo, pero su caligrafía era tan bella y sus palabras tan puras que nadie se atrevía a destruirlas.
Pasaron los años y aquel manuscrito se perdió en los vaivenes del tiempo. Sin embargo, los que vivieron después decían que en cada abadía del norte siempre había un monje que, sin saber por qué, escribía versos sobre una dama de luz que lloraba sobre un pozo de piedra. Así, la dama siguió viva en las letras y en el aire. Hubo también quienes la vieron en tiempos de guerra, en los días en que las torres ardían y los pueblos se vaciaban. Algunos soldados juraron haber visto una mujer blanca caminando entre el humo, deteniéndose junto a los heridos. Donde ella pasaba, el miedo se disolvía y los caballos dejaban de relinchar. A veces se inclinaba sobre un hombre moribundo, le tocaba el pecho y susurraba una palabra que solo él comprendía. Nunca se la oyó maldecir ni exigir nada, solo llorar, como si el mundo entero fuese un hijo al que deseaba consolar. Y aun cuando la colina del Grianán quedó cubierta por siglos de hierba y olvido, su presencia persistió, discreta y firme, como la raíz de un árbol que sigue viva bajo tierra. Los campesinos que trabajaban las tierras cercanas contaban que en las madrugadas de verano la niebla formaba figuras sobre la cima. Algunos veían en ella una doncella, otros un haz de luz, pero todos sentían paz al verla. Los años siguieron rodando uno tras otro, como las olas del Atlántico. Las fronteras cambiaron, las lenguas se mezclaron, los clanes desaparecieron. Solo el Grianán siguió ahí, y con él su dama. Cuentan los ancianos que en los días más claros, cuando el sol se alza y baña las piedras con oro, una sombra femenina se proyecta en el centro del círculo. No pertenece a nadie, ni al visitante ni al guardián, y aún así se mueve suavemente, como si danzara con la brisa. Quien se atreve a permanecer allí en silencio siente un calor leve en el pecho y una voz interior que susurra: recuerda, todo lo que tocas vive. Así fue como la dama de Grianán Ailig dejó de ser solo leyenda para convertirse en símbolo. No de miedo, sino de armonía. No de pérdida, sino de continuidad. Porque Irlanda, la tierra de los 1000 verdes, sabe que los espíritus antiguos no se van, se transforman, se mezclan con el aire, se esconden en el rocío y a veces, solo a veces, vuelven a mostrarse para recordar al mundo quién fue y quién aún puede ser. Y cada vez que el sol toca las piedras redondas del Grianán, se dice que ella sonríe, invisible, bañando las colinas con su luz dorada, igual que hace 1000 años, cuando aún era una diosa de carne y alma. Con el paso de los siglos, el mundo cambió tanto que los nombres antiguos comenzaron a desvanecerse de la memoria. Sin embargo, entre los montes de Inishowen, el Grianán permanecía. Las lluvias, el viento y la niebla lo cubrían de verdín, pero sus piedras resistían, como si la tierra misma lo sostuviera por voluntad propia. En el siglo XIX, cuando los eruditos comenzaron a interesarse por las ruinas de Irlanda, un arqueólogo de Derry, llamado Seamus O'Callaghan, emprendió el ascenso a la colina con su cuaderno de notas y un grupo de ayudantes. Buscaba medir el diámetro exacto del fuerte, dibujar sus muros, comprender su estructura. Pero no imaginaba que aquella investigación lo llevaría mucho más lejos. Era una mañana de verano y la bruma aún dormía entre los valles. Desde la cima, el paisaje se extendía hasta el mar, un mosaico de verdes, lagos y caminos serpenteantes. Seamus quedó impresionado por la perfección del círculo. Las piedras encajaban con tal precisión que parecía imposible que manos humanas las hubiesen colocado. Mientras los demás tomaban medidas, él se acercó al centro del recinto. Allí el silencio era distinto, más denso, como si el aire contuviera un secreto. «Extraño», murmuró. «No hay viento,
y sin embargo, el aire vibra. Esa noche, acampó con su grupo junto a la colina. A medianoche, despertó sobresaltado. Una luz suave, dorada, se filtraba por la entrada del fuerte. Pensó que alguno de sus hombres había encendido una linterna, pero al acercarse vio que no era fuego ni lámpara. Era algo más puro, casi vivo. Entró despacio. El resplandor llenaba el círculo, y en el centro, junto al viejo pozo cubierto, estaba una figura. Vestía un manto blanco que parecía tejido con la misma luz, y su rostro irradiaba una belleza serena y antigua. «¿Quién eres?», preguntó Seamus con voz temblorosa. «Soy la que cuida», respondió ella, «la que permanece cuando los nombres se olvidan». Él dio un paso atrás, asombrado. «¿Eres un sueño? ¿Una visión?». La dama sonrió. «Soy la memoria de esta tierra. No sueño ni despierto. Existo entre ambos». Seamus se inclinó, dominado por una mezcla de respeto y emoción. «He venido a estudiar las piedras. Quiero comprender su origen, su propósito». «El propósito», repitió ella suavemente, «no está en la piedra, sino en el corazón de quien la contempla». Estas piedras no fueron erigidas solo para proteger un reino, sino para recordar la unión entre el hombre y el sol, entre la vida y la tierra. El arqueólogo guardó silencio. Había leído sobre los antiguos cultos solares, sobre las alineaciones con los solsticios, pero escuchar aquellas palabras de labios de una figura etérea lo conmovió profundamente. «¿Por qué te muestras ahora?», preguntó al fin. «Porque el mundo olvida. Los hombres miran la piedra y ven historia, pero no sienten su alma. Tú la has sentido, por eso estás aquí». Ella se acercó y su luz bañó el rostro del hombre. «Lleva mi historia contigo, Seamus O'Callaghan. No en pergaminos, sino en tu mirada. Cuando hables del Grianán, hazlo con respeto. Diles que no es ruina ni templo, sino corazón». Al decir esto, extendió la mano. En la palma apareció un pequeño fragmento de piedra, pulido y cálido. «Tómalo», dijo. «Es mi recuerdo. Cuando dudes de lo que viste, míralo a la luz del amanecer». Él tomó la piedra. Era ligera, y al tacto vibraba suavemente, como si dentro latiera una respiración. Cuando volvió a mirar, la dama se había desvanecido y el resplandor se apagaba lentamente. A la mañana siguiente, Seamus despertó junto al pozo. Sus ayudantes lo hallaron dormido, con el cuaderno abierto sobre el pecho. «Tuve un sueño muy real», les dijo, intentando convencerse. «Soñé con la guardiana del Grianán». Pero al revisar su bolsillo, encontró la piedra. A la luz del sol, relucía con un brillo dorado. Aquel hallazgo cambió su vida. Ya no escribió tratados fríos ni catálogos de ruinas. En su diario personal, que se halló muchos años después, describió al Grianán como un corazón antiguo que aún late, sostenido por la ternura de una dama de luz. Y quienes leyeron esas palabras sintieron algo que no se podía medir ni dibujar. Una conexión profunda, una presencia invisible que envolvía el norte de Irlanda como un manto. Con el tiempo, el lugar fue restaurado. Los visitantes comenzaron a subir por el sendero para contemplar las vistas, y los lugareños contaban la historia de Seamus junto con las antiguas. Algunos decían que en ciertos amaneceres, cuando la bruma se disuelve y el sol toca las piedras, puede verse una figura blanca caminando entre los muros, mirando hacia el mar. «No es fantasma», decían los viejos, «es la dama, saludando a quienes vienen con buen corazón». Y así, el mito siguió respirando, cambiando de forma, pero nunca muriendo. Hoy, cuando los turistas suben al Grianán, con sus cámaras y sus botas de senderismo, pocos saben que pisan un suelo sagrado.
Sin embargo, hay quienes sienten algo extraño al entrar en el círculo. Un silencio que no pesa, una calma que se posa en el pecho. Algunos dicen que, si permaneces allí hasta que el sol esté alto y cierras los ojos, escucharás un leve zumbido, como un canto sin palabras. Y si eres paciente, sentirás una brisa tibia rozarte la mejilla, como una caricia maternal. Eso, dicen, es la dama dándote la bienvenida. Y aunque nadie la ve con claridad, su presencia sigue siendo parte del aire. El Grianán Ailig, su fortaleza, es su cuerpo de piedra. El viento, su voz. El amanecer, su sonrisa. El tiempo pasa, pero ella sigue allí, observando cómo la humanidad cambia, cómo los nombres se olvidan y los corazones se endurecen. Y aún así, ella espera. Porque el amor que custodia no conoce prisa ni final. Y en las noches claras, cuando el cielo del norte se llena de estrellas y el mar refleja la luz como un espejo líquido, los más sensibles aseguran ver una línea de fuego dorado recorrer las piedras. No es fuego real, sino el alma del Grianán encendiéndose, recordando a todos los que miran que bajo las capas de historia sigue latiendo un corazón antiguo, el corazón de la dama. Dicen que hay lugares en el mundo donde el tiempo no transcurre del mismo modo, donde los siglos se doblan sobre sí mismos como las páginas de un libro que se abre solo por las partes más queridas. El Grianán Ailig es uno de ellos. Allí, en la cima de la colina, el aire huele a eternidad. No importa si el visitante llega desde el siglo IX o desde el XXI. Quien pone un pie en el círculo de piedra siente el mismo silencio, la misma mirada invisible que lo observa con calma desde más allá de los años. Entre los lugareños del condado de Donegal se conserva una costumbre sencilla. Cada solsticio de verano, justo antes del amanecer, suben al Grianán en silencio, llevando flores silvestres. No hay sacerdote ni ceremonia, solo hombres, mujeres y niños que dejan las flores sobre las piedras mirando hacia el este. Lo hacen por respeto, por tradición y también por cariño. Porque en Irlanda, cuando una historia perdura tanto, ya no se distingue entre mito y oración. Aquel día de solsticio, el cielo estaba despejado y las colinas cubiertas de rocío. Entre los que subían había una anciana llamada Eileen Byrne, de cabellos tan blancos como la espuma del mar. Había nacido en un caserío cercano y, desde niña, había oído hablar de la dama. Subió despacio, apoyándose en su bastón, mientras el horizonte comenzaba a dorarse. Cuando alcanzó el círculo, el primer rayo de sol tocó las piedras. Aileen cerró los ojos, respiró hondo y susurró una oración. Entonces lo sintió. Una brisa cálida le acarició la mejilla. No era el viento frío del Atlántico, sino algo suave, maternal, como si alguien invisible la saludara. Abrió los ojos y, por un instante, creyó ver una figura luminosa al otro lado del pozo. No era una visión nítida, sino un contorno, un destello blanco que se fundía con el resplandor del amanecer. Aileen sonrió. «Gracias, mi señora», susurró. «Gracias por cuidar de nosotros». La figura pareció inclinarse levemente, como si respondiera al saludo, y luego se desvaneció en el aire dorado. Más tarde, los jóvenes que acompañaban a la anciana juraron que el sol de aquella mañana fue más brillante que nunca, y que la colina entera parecía resplandecer desde dentro. Algunos se rieron, otros callaron con respeto, pero Aileen, mientras descendía, murmuró: «La dama aún está aquí. No se ha ido nunca. Solo espera a quien sabe mirar». Y así, generación tras generación, la dama siguió apareciendo de formas sutiles. Una luz sobre las piedras, una melodía de arpa traída por el viento, una voz que calma al perdido. A veces se mostraba a los que sufrían, otras
a los que habían olvidado la ternura, siempre con el mismo propósito: recordarles que la tierra escucha y que el amor que une todas las cosas no desaparece, sino que se transforma. El Grianan Ailig sigue en pie. Sus muros circulares resisten el paso de las tormentas y las eras. Desde su cima se pueden ver 3 condados y más allá el brillo del Atlántico. Al mediodía, cuando el sol está alto, las piedras arrojan sombras tan exactas que parecen alineadas con un propósito oculto. Algunos científicos creen que era un observatorio solar, otros que fue un fuerte ceremonial. Pero los ancianos del lugar sonríen ante esas teorías y dicen simplemente: es la casa del sol y la dama es su guardiana. De noche, cuando la luna se alza y baña la colina con su luz pálida, el Grianan parece flotar entre 2 mundos. Si el viento sopla del mar, trae consigo un sonido leve, casi imperceptible, un acorde de arpa, una nota suspendida en el aire. Y si cierras los ojos, puedes sentirlo. Un calor muy sutil en el pecho, como si alguien, desde lejos, te recordara que estás vivo, que todo late con la misma música. Eso es lo que la dama de Grianan Ailig representa. No solo un mito del pasado, sino una promesa viva, que incluso en los lugares más antiguos la luz sigue renaciendo, que la memoria no muere mientras haya corazones dispuestos a escucharla. Algunos visitantes modernos, sin saber nada del folclore, afirman que al llegar al centro del círculo sienten una calma profunda, una serenidad inexplicable. Hay quien dice que los relojes se detienen brevemente, que los pensamientos se aquietan, que el ruido del mundo parece desaparecer. Los guías turísticos sonríen y hablan de energía antigua, pero los lugareños lo saben: es la dama ofreciendo silencio. Cuentan que, hace pocos años, un niño se perdió en la colina durante una excursión escolar. Buscaban y no lo encontraban. Cuando por fin apareció, estaba sentado sobre una piedra, tranquilo, mirando el horizonte. Dijo que una señora vestida de blanco le había hablado y le dijo que esperara allí, que no tuviera miedo. Los adultos pensaron que era imaginación, pero el niño añadió: me dijo que el viento me llevaría a casa, y justo entonces escuché mi nombre en el aire. La maestra lloró al oírlo, porque juraba haber gritado el nombre del niño segundos antes desde la base del Grianan. Así, la dama continúa su tarea, invisible, amable, paciente. Su fortaleza sigue siendo faro de piedra en la colina. Los años pasan, las guerras van y vienen, pero ella permanece, hecha de luz y de recuerdo. Dicen que al final de los tiempos, cuando el sol se apague sobre el Atlántico y los hombres se hayan olvidado de sus canciones, ella subirá una vez más al centro del círculo y abrirá el pozo sagrado. De él brotará una corriente de agua dorada que fluirá hacia todos los valles, despertando a la tierra dormida. Entonces la dama sonreirá y la voz del mundo antiguo volverá a escucharse. Pero hasta que ese día llegue, seguirá allí, velando en silencio, danzando entre la bruma. Quien suba con respeto, quien mire sin miedo, sentirá su presencia. Y quien escuche con el corazón, oirá su susurro más antiguo. Todo lo que ha amado, vive. Todo lo que vive, ama. El viento lo repite al bajar por las laderas, mezclando el rumor del mar con el canto de las aves. Así termina, aunque en verdad nunca termina, la historia de la dama de Grianan Ailig, guardiana del sol y de la memoria, espíritu del norte de Irlanda, símbolo de lo eterno que florece en lo efímero. El Grianan seguirá en pie mientras ella lo custodie. Y mientras alguien suba esa colina para sentir el silencio, la dama seguirá mirando al horizonte, bañada en oro,
con los ojos llenos de paz.